Pues Dios les bendiga a todos y gracias por estar esperándonos, por su paciencia. Hoy vamos a continuar con lo que es el tema general, preparados para toda buena obra. Entonces, dentro de la preparación que estamos enseñando, hoy voy a tocar un tema de la madurez, utilizando, como les había dicho a ustedes, la primera y segunda carta a Timoteo. Y como no, también viendo la carta a Tito, por cuanto son dos varones, los cuales fueron formados por el apóstol Pablo, dándoles la dirección, la consejería y la formación espiritual. Y cuando dentro de su confirmación, estamos aquí con la misma situación de que tenemos que aprender de ellos en un orden bíblico, para que asimismo no tengamos alguna confusión de que no fuimos preparados bien para toda buena obra, tomando la información correcta y la dirección correcta. Entonces, estamos viendo ahí que vamos a estudiar a lo grande, vamos a trabajar en esa parte de la madurez y voy a pedir al maestro que le vaya dando clic a la siguiente lámina para que nos demos cuenta de las evidencias de la madurez. Y tenemos que reconocer, ¿sí? Reconocer la madurez personal. Reconocer la madurez personal implica observar cómo manejas tus emociones, ¿sí? Cómo manejas tus relaciones y tus responsabilidades diarias. Tiene que ver con todo el teje y el maneje. Entonces, alcanzar la madurez real, espiritualmente hablando, Pablo consideraba a Timoteo su hijo en la fe, de acuerdo a 1 de Timoteo 1:2, en el libro de 2 de Timoteo, ¿sí? Él es muy específico acerca de cuatro cosas que quiere que Timoteo llegue a hacer para el Señor. Entonces, pero sí, esas partes que vamos a ver, tiene que ver exactamente cómo distinguir, ¿verdad? La inteligencia emocional que maneja Timoteo y que maneja Tito. Vamos a ver su responsabilidad afectiva y su capacidad para tomar decisiones, ¿sí? A largo plazo, o sea, manejando el plan de Dios de acuerdo a la enseñanza que le dio el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo les va enseñando cómo dejar atrás todo lo impulsivo, o sea, cómo controlar su estado emocional para que vayan alcanzando esa madurez o para que ellos operaran en esa madurez, arreglando la problemática en los lugares que el apóstol Pablo les había encomendado. Entonces, vamos a ver esa gestión emocional, ¿sí? Cómo ellos, el apóstol Pablo no les enseña a evitar los problemas, sino a enfrentar los problemas. O sea, quiere decir, darle solución a los problemas, porque por esa causa los dejó, a Tito lo dejó en Creta y allí a Timoteo lo dejó en esa parte que tenía que corregir las malas doctrinas, tenía que corregir esa mala información que estaba afectando a la iglesia y cómo tenía que manejarse. Entonces, hablar de esa gestión emocional, ¿sí? Era para evitar los problemas y no entrar en conflictos, ¿sí? No entrar en esos conflictos y por el contrario, tenía que comunicar todo el conocimiento que había aprendido de su abuela y de su madre y del mismo del apóstol Pablo. Entonces, estoy hablando espiritualmente porque todos los sentimientos y todo el conocimiento que había recibido Timoteo tenía que llevarlo a ser asertivo, ¿sí? Y buscar las soluciones prácticas porque él tenía que manejarse ahora con el conocimiento que había recibido. Entonces, para alcanzar la madurez real, ustedes y yo tenemos que considerar esa parte que es muy importante. ¿Sí? Quiero volver a repetir el dominio propio con el ser asertivo, con la parte afectiva dentro de nuestras capacidades de tomas de decisiones. O sea, quiero decir que nuestras tomas de decisiones están basadas en la sabiduría y en la inteligencia que marca la Biblia. Nosotros dependemos del Espíritu Santo
que nos ayuda a mantener un dominio propio. Quiero decir esto, a controlar las emociones para estar preparados en un momento determinado de prueba, en un momento determinado de conflicto, en un momento determinado de combatir las falsas doctrinas, ¿sí? Esto nos va a llevar a mantenernos ocupados en el crecimiento y en el desarrollo, más que en los conflictos que se le hace mucho énfasis. Se le hace más énfasis al conflicto que al conocimiento verdadero. Entonces, el conocimiento verdadero, el conocimiento real que nos marca la escritura, es lo que tenemos que llevar a la práctica. Es lo que tenemos que manejar, ¿sí? Vuelvo a repetir, con responsabilidad, con una responsabilidad total, donde nosotros nos comprometemos voluntariamente a cumplir. ¿Para qué? Para que se cumpla el propósito divino de Dios en el trabajo que tengas que desempeñar. ¿Qué quiero decir con eso? Que esto te va a llevar a una gestión emocional, para que vayas viendo cada etapa de tu vida en tu ministerio o en tu servicio o en tu llamado. Entonces, ¿para qué? Para que vayas aplicando las reglas muy comunes que hacen que una persona tenga la evidencia de estar preparado para toda buena obra, controlando, ¿sí? Controlando los problemas, que tú no estallas en los conflictos, no le haces fiesta al diablo, no le haces fiesta al mundo, no le haces fiesta al problema. En vez de hacerle fiesta en ese lugar, empieza a comunicar otra vez las soluciones que va marcando el apóstol Pablo a Timoteo y a Tito, que te va a dar una pauta a seguir. Si tú tienes que enfrentar otro tipo de conflicto, ya sabes que tienes que ir en busca de las soluciones prácticas. Esto, vuelvo a repetir, entra en una responsabilidad total. Dale clic, por favor, a la siguiente lámina, maestro, para que vayamos viendo esta parte que es informativa para darle formación a tu vida, para darle formación a los estudiantes. Voy. Ok, al ver esta parte de darle formación a cada uno de ustedes, lo podríamos manejar en tres aspectos, ¿no? El ser formados, el conocer el propósito de Dios, ¿sí? Al siguiente, por favor, maestro. Tenemos esa parte que tenemos que considerar de una manera. ¿Es esa o la que sigue? La Perdón, siguiente, Joto. por favor. Ok. Gracias. Tenemos que considerar esa parte que debemos dominar con esa responsabilidad total, ¿sí? Ahí vamos a ver algo que es muy importante en esta información, que tenemos de mantener lo que Dios ya te dio. Ok, eso es lo que tienes que saber. En el ejemplo que agarramos de Timoteo, es primero que Pablo quería que fuera un buen siervo del Señor. ¿Qué es lo que se pretende al que tú recibas esta enseñanza? Que tú seas un buen siervo, una buena sierva, efectiva, y sobre todo que tengas la capacidad de discernimiento, el conocimiento real de cómo se manejan las doctrinas, cómo se manejan, ¿sí? Los conflictos de acuerdo a la Biblia, cómo debemos de manejarlos en nuestro diario vivir de una manera, otra vez vuelvo a repetir, asertiva y en busca de soluciones. Entonces, Pablo eso es lo que quería, ver a Timoteo como un buen siervo, de acuerdo al capítulo 1, versículo 6. Dios le había dado un don espiritual que no debería de desperdiciarse. Entonces, yo estoy bien seguro que cada uno de ustedes tiene sus capacidades, tienen sus talentos, tienen sus dones, entonces que no se deben de desperdiciar. Y sobre todas las cosas, si usted tiene un buen mentor, si usted tiene un buen director, si usted tiene un buen pastor que le está direccionando con un conocimiento real, con un conocimiento verdadero, entonces usted no debe de desperdiciar esa oportunidad
no la debe de mezclar con su estado emocional, porque el que se maneja por las emociones siempre va a perder, siempre se va a desviar del objetivo. Usted debe de usar consistentemente todo lo que Dios le está dando en el lugar donde usted se desenvuelve. En este caso, Timoteo era en la iglesia local, donde él tendría las oportunidades, óigalo bien, las oportunidades y la obligación de usar esta habilitación divina, hablando del don que le estaba dando a Timoteo. Entonces, si yo hablo acerca del don que Dios te está dando a ti, del talento, de tu llamado, de tu propósito, si ya lo entendiste, debes de darte esa oportunidad y mantener esa obligación, ¿sí? De habilitarte a través del Espíritu Santo y a través del conocimiento de la palabra. ¿Por qué? Porque esto te va a dar respeto, porque eso te va a dar calidad, eso te va a dar a ti representatividad en tu desarrollo de liderazgo o de ministerio. Porque debes de ser exactamente maduro, mantener lo que Dios ya te dio. Porque cuando tú logras descubrir lo que Dios ya te dio, ahora la pregunta más práctica sería, ¿qué sigue? ¿O qué se pretende con lo que ya soy y con lo que ya tengo? ¿Hasta dónde quiero llegar? ¿Qué es lo que quiero lograr en el Señor, hablando espiritualmente? ¿Ok? Entonces vamos a ver que la priorización de tu paz, de tu talento, ¿sí? Te va a llevar exactamente a tomar una disciplina, la disciplina de alejarte de las relaciones tóxicas, de alejarte de los dramas, y más sobre todo esos dramas innecesarios, que en ocasiones que es formada por el sentimentalismo, en ocasiones es manejada por incluso por conflictos familiares, porque muchos han abandonado el ministerio por los problemas familiares, otros han abandonado el ministerio y su servicio por los problemas económicos. Unos han abandonado el ministerio y el servicio porque supuestamente perdieron el ánimo o el deseo, se enfriaron, perdieron el amor, perdieron la pasión. Entonces tú debes de hacer exactamente esa responsabilidad, ¿verdad? Esa priorización de tener una paz en tu corazón. Y esa paz que debes de tener es una paz espiritual que va a afectar a tu mente, que va a afectar a tu cuerpo. ¿Por qué? Porque tú vas a tener que ser maduro en el momento que debes de asumir tu responsabilidad cuando te hace falta conocimiento, cuando te equivocas, sin poner excusas, pues donde tú mismo tienes que, vuelvo a repetir, manejar las cosas, donde no vas a culpar a los demás de las circunstancias o de la forma en que tengas que manejarte. Porque esto es algo muy usual dentro de la gente inmadura. Siempre culpa a los demás de sus circunstancias. Que porque la hermana me dijo, que porque no me dijo, que porque me hacen mala cara, en fin. Podríamos pasarnos horas considerando exactamente las circunstancias que nos permiten culpar a otros. Vuelvo a repetir, que nos permiten culpar a otros. Porque usted va a decir, es que estoy diciendo la verdad, es que tengo la razón, pero ese no es el asunto. Sino el asunto es que tú tengas la responsabilidad total, ¿sí? Donde tú tienes que mantenerte en esa posición mental, en esa posición de libertad. Por eso la Biblia habla acerca de la libertad y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y eso es lo que estamos hablando para ser preparado en una buena obra. Entonces aquí lo tenemos. Por favor, maestro, puedes darle clic a la siguiente parte para que veamos lo siguiente, que es una independencia, ¿sí? En cierta forma, para que lo vayan entendiendo, personal, donde tú debes de tener el control de todo lo que Dios ya te dio.
¿Cómo lo vas a lograr? Cuando tú superes los temores y las incertidumbres. Tienes que superarlos, porque los temores te llevan exactamente al fracaso, te paralizan. Los temores al fallar vienen por la ignorancia, vienen por la falta de capacidad, vienen por la falta de información. Entonces, y eso te va a crear una incertidumbre. Pablo quería que Timoteo fuera un buen ganador de almas, ¿sí? De acuerdo a capítulo 1, versículo 8. Ganador de almas, no perdedor de almas. ¿Qué quiere decir con ello? Que hay muchos líderes que pierden a su equipo. ¿Por qué? Porque no han madurado, no se prepararon bien o no les informaron bien que nosotros somos ministerios de soluciones. Nosotros construimos, no derribamos. Nosotros avivamos, no apagamos. Nosotros proyectamos, ¿sí? No marginamos a la gente. No importa que veamos sus defectos, nuestro trabajo es ayudarles en esa parte, no señalarlos, no enjuiciarlos, no condenarlos. Por eso es que Pablo le enseñaba a Timoteo que él tenía que ser ganador de almas y tenía que evangelizar, tenía que llevarles, usted debe saber que evangelizar significa llevar las buenas nuevas, ¿sí? Y aunque hubiera allí peligros, pero peligros reales para Timoteo, él tenía que hacerlo. Él sabía que existía el peligro, pero tenía que eludir, ¿sí? Y no tenía por qué moverse de su ministerio, no tenía por qué moverse del don, no tenía por qué moverse de su llamado, ¿sí? No podría permitir que el miedo a los hombres y sus relaciones le impidieran compartir el evangelio, compartir las buenas nuevas. Y déjame decirte que nosotros en nuestro trabajo actual tenemos a la gente que tiene que ser enseñada en alabar a Dios, en buscar a Dios, en vivir, ¿sí?, el evangelio en este tiempo. Entonces, si nosotros reaccionamos con temores, con incertidumbres, no creo que lleguemos muy lejos, definitivamente, porque el tema es preparados para toda buena obra. Entonces, esta es la parte de compartir el evangelio, de compartir tu testimonio con honra, con presencia, ¿sí? Con éxito. Porque recuerda que la Biblia es clara. El Señor Jesús les puso esa parte esencial bien presente a sus apóstoles. Vosotros sois la luz del mundo, los que brillan. Vosotros sois la sal de la tierra, los que saben combatir la corrosión, que saben combatir, ¿sí?, lo que es el desgaste, lo que es la pudrición. O sea, por esa parte, ellos llevaron una preparación muy exhaustiva en cuanto a ir a la segunda milla, para que fueran perdiendo los temores. Por eso los pasó por las tormentas marítimas, ¿sí? ¿Y por qué tenéis miedo? Les decía. O sea, ¿qué quiero decir? Tenían que superar los temores y la incertidumbre. Y es lo mismo que tienes que hacerlo tú y tengo que hacerlo yo si tenemos que estar bien preparados o si estamos bien preparados para toda buena obra. Entonces, esta es la parte muy esencial de saber comunicar el evangelio. Yo jamás te voy a enseñar a que guardes tu testimonio, no, que vivas la vida espiritual. Porque el guardar el testimonio se ha vuelto una tapadera religiosa. ¿Por qué? Digo tapadera religiosa porque muchos han hecho que esta expresión, ¿sí?, o esta dirección los haga esconderse de los hermanos para que no los vean cuando fallan. Y eso es algo tremendo, es como cangrena. Tú no necesitas esconderte de nadie, ni necesitas taparte con nadie. Tú debes de saber vivir, vuelvo a repetir, de superar.
Tú debes de saber controlar esas, esas cuestiones que afectan en la vida espiritual. Tú tienes que madurar constantemente. Te tengo quizás una mala noticia para aquellos que quieren una varita mágica en cuanto a la madurez. Ni siquiera la misma naturaleza me enseña que hay una varita mágica para madurar. Para madurar se requiere tiempo. Oílo bien, se requiere firmeza, se requiere desarrollo. Esa es la grande verdad, incluso al observar cómo se madura un fruto. Si el fruto se corta antes de tiempo, va a ser insípido, se va a pudrir. Entonces, esta es la grande cuestión de que tú debes de entender del por qué debes de ser preparado para toda buena obra. Si en algún momento tú sientes que ya fallaste en las partes que te estoy en este momento direccionando o informando o exhortando, tienes la oportunidad, vuelvo a repetir, de retomar el camino y darte cuenta que tienes que trabajar mucho, mucho en tu corazón. Y lo voy a decir, en tu corazón y en esa, lo que se conoce como en esa inteligencia emocional, ¿sí? Que tengas la capacidad de percibir y de comprender todo lo que se mueve a tu alrededor para saber gestionar y utilizar tus emociones de una forma eficaz para que no, para que salgas de ese conflicto emocional o que en algún momento fue para ti una debilidad o que puedes decir, es que mi carácter no me ayuda o el carácter de con los que yo trato es muy fuerte, es muy pesado, o son muy necios, o son muy rebeldes, o no me entienden, no me comprenden. Oílo bien, debes de tener esa inteligencia emocional, porque eso no, tú debes saber que no te debe de reprimir, y mucho menos estoy hablando de que esto no implica reprimir los sentimientos, sino razonar con ellos para mejorar la toma de decisiones. Tú tienes que evitar que te dominen los impulsos para que puedas ser un buen evangelizador, para que puedas ser un buen líder, para que puedas ser un buen servidor. ¿Ok? Entonces, vamos a ver esta parte que sigue. Por favor, maestro, dale clic a la siguiente lámina. ¿Ok? Entonces, este es un recordatorio para nosotros, para el día de hoy. Todo lo que el apóstol Pablo vio en Timoteo, por eso le decía el verdadero hijo en la fe y en Tito. Entonces, yo quiero que ustedes se vuelvan los verdaderos hijos en la fe, que están bien enseñados y que están bien direccionados. ¿Ok? Entonces, aquí lo tenemos. Amantes de la lectura, bien disciplinados. ¿Por qué? Porque debes de tener unos pilares fundamentales donde tú puedes sostenerte en un buen desarrollo ministerial. Esos pilares fundamentales debes de ser amante, ¿sí?, de la relación con Dios, apasionado. Bueno, tenemos aquí algo que nos va a llamar mucho la atención. Pablo quiere que Timoteo también fuera un buen estudiante de la palabra. Esto lo dice en 2 Timoteo, versículo 15. Específicamente quería que se aplicara diligentemente al estudio de la escritura para poder trazar correctamente la palabra, ¿sí? Enteramente preparado. Voy a decirles cuáles los peligros de aquellos que ya se han creído buenos estudiantes de la palabra. ¿Cuál es uno de los peligros? Que se han vuelto cementerios de conocimiento. Repito, cementerios de conocimiento. Sí tienen mucho conocimiento, pero es un conocimiento muerto, porque no han sabido comunicarlo y mucho menos no han sabido accionar. Yo conozco mucha gente que tiene muy buenos y gloriosos planes, pero nunca los desarrolla. Hay quien tiene muy buenos principios, pero no los aplica. ¿Sí? Entonces, esto es algo mucho, muy especial. Esto es específicamente porque el apóstol Pablo le enseñaba a Timoteo que se aplicara
diligentemente en el estudio de las Escrituras para poder trazar correctamente esa palabra. Decía en la sabiduría que Dios le dio a Salomón, ¿sí? Cuando escribe la carta a los proverbios, tener inteligencia, tener sabiduría, tener sagacidad. Y menciona muchas cosas que son muy importantes para poder desarrollarnos de una manera diferente a lo que están acostumbrados los cristianos a ver al frente. Y hablo de predicadores, de líderes que son cementerio de conocimiento, quieren hablar, 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 pero no se aplican. ¿Cuál es el otro peligro de aquellas personas que creen que saben, pero no saben? ¿Sí? Que se imaginan que saben. Ese es otro de los grandes peligros, la imaginación. Piensan que por el hecho de que ya tengan unos ciertos principios, lo voy a manejar de esta manera, de conocimiento, o porque ya estuvieron en un instituto bíblico, he encontrado cantidades de horrores en las formaciones o malformaciones de estudiantes de los institutos bíblicos. Por eso le digo peligros de creer saber y no saber nada. Y lo digo de esta manera porque el apóstol Pablo quería exactamente esa formación y que tú y yo tenemos de tomarla como un gran ejemplo para que no entremos ni incurramos en exactamente en esas cuestiones que son terribles. Una ocasión, compañeros que estudiaron conmigo en el Instituto Bíblico me pidieron que estuviera en una reunión ya fungiendo ellos como pastores y me dijeron, te mandamos llamar porque queremos decirte que todo lo que nos enseñaron en el Instituto Bíblico fueron mentiras y no sirve ese conocimiento. Y me dijeron, tú y yo estuvimos en el Instituto Bíblico. Le dije, eso es cierto. Pero lo que yo difiero es que ustedes y yo estuvimos en el mismo instituto, pero no estudiaron. Simplemente recibieron ese conocimiento así, de una manera simple, y no estudiaron, no constataron como los debería, no vieron exactamente qué era lo que nos estaban enseñando, no es qué es lo que nos querían dar a entender. Y ustedes se quedaron con qué es lo que nos querían dar a entender. Y eso no es el asunto, sino qué es realmente. No es el yo me imagino, es el yo creo, el yo pienso, el yo siento. Ustedes se manejaron ese conocimiento, lo manejaron con ese sentimentalismo. Por esa razón están expresándose de esta manera. Entonces es un grande peligro, ¿sí? Porque como ya tienen cierto conocimiento, es el yo pienso y yo siento, el yo creo, el me imagino. Entonces este tipo de liderazgo es muy común. Pero bueno, no me voy a ocupar de ello, sino me voy a ocupar de que usted sea bien formado. ¿Sí? Entonces deben tener esos pilares fundamentales que deben de darle esa calidad a su llamado y a su formación espiritual.